Yo me voy a permitir leer una ponencia que presenté a los 3 años de la muerte de Hugo Chávez aquí en Lima. Tuve las primeras referencias sobre Hugo Chávez en 1989 por mi amigo Andrés Solís Rada, quien era en ese entonces director de la agencia France Press en La Paz, Bolivia, y asesor del comunicador y líder popular Carlos Palenque, conocido como El Compadre, fundador del partido Conciencia de Patria. A la cabeza de miles de hombres y mujeres aymaras, Palenque rompía el dominio político del MNR de Víctor Paz y Juan Lechín y estremecía la política boliviana. Fue el antecedente del que sería después fenómeno Evo Morales. Solís Rada, quien sería años después el primer ministro de Energía de Evo, me mostró una entrevista hecha a un teniente coronel venezolano llamado Hugo Chávez Frías en una revista argentina después del Caracazo de 1989, en que se argumentaba una posición radicalmente diferente del neoliberalismo en auge en esos años. Las declaraciones eran notables por su novedad y valentía, en un momento en que nadie se atrevía a cuestionar en aquellos días de Fukuyama los dogmas neoliberales que Pinochet, Thatcher, Reagan, paradigmas de las derechas latinoamericanas, mostraban cual modelos exitosos que el mundo debía seguir. Estaba por iniciarse en la época del consenso de Washington en América Latina. Después pude ver a Chávez en México en 1991 durante su destierro. Nos alojábamos en el mismo lugar y lamento no haberlo abordado para conversar sobre su país y América Latina, porque estuvimos a pocos metros de distancia en el lobby de aquel hotel de Ciudad de México. Un ingeniero desconocido para la política peruana, Alberto Fujimori, acababa de derrotar a la estrella mundial Mario Vargas Llosa y había desencadenado un shock tan despiadado como el que Carlos Andrés Pérez lanzó sobre el pueblo venezolano. Debilitado por el terrorismo de Sendero Luminoso, el pueblo peruano no había reaccionado como el de Caracas. No tuvimos Caracazo aquí, sino inanición, impotencia y angustia. 8 años después, en diciembre de 1999, cuando se aprobó la nueva Constitución venezolana, Carlos Franco, mis compañeros y yo, fuimos en el Perú los primeros en publicar un suplemento especial dedicado a Venezuela en el número 86 de nuestra revista Socialismo y Participación. Incluimos artículos de Gabriel García Márquez, Tomás Eloy Martínez, el tucumano autor de la novela de Perón y Santa Evita, un texto de Ignacio Ramonet y un violento ataque contra Chávez de Mario Vargas Llosa. García Márquez decía en el artículo El enigma de los dos Chávez: el presidente se despidió con su abrazo caribe y una invitación implícita. Mientras se alejaba, sigo citando a García Márquez, mientras Chávez se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, me estremeció la inspiración de que había viajado y conversado a gusto con 2 hombres opuestos. Uno, a quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país, y el otro, un ilusionista que podía pasar a la historia como un déspota más. Todos dudaban entonces, todos tenían desconfianza, incluso Gabo. Acosada por el neoliberalismo, marcada por las dictaduras sangrientas de Pinochet, Carrastazú y Videla, la izquierda latinoamericana de aquella época no quería a Chávez.
Estuve presente cuando el Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre en 2001, promovido por organizaciones brasileñas próximas al PT de Lula, entonces candidato a la presidencia por tercera vez, le negó la entrada a Chávez. Y él tuvo que hablar en una inmensa manifestación realizada en otro coliseo, lejos de donde se reunían las luminarias que empezaban a oponerse a la globalización capitalista. Como creían todavía en el paradigma de la democracia parlamentaria europea, especialmente la española del Pacto de la Moncloa y el PSOE, no querían a Chávez. Veían en él a un caudillo y un militar, un proyecto de autócrata. El modelo era todavía Felipe González, un atildado político europeo, no un militar mulato como Chávez, que hablaba fuerte y con acento caribeño y decía las verdades, no eufemismos. Sonaba mal, estaba fuera del contexto deseado. El denominado populismo latinoamericano era condenado por los latinoamericanos. No era un problema nuevo. Tampoco Perón, Torres, Torrijos y Velasco fueron queridos por esa izquierda. El teórico argentino Ernesto Laclau, cuyos amigos murieron en las guerrillas de Salta, ha escrito sobre esa posición su bello y profundo libro La razón populista, en que explica finalmente cómo, detrás de la palabra populismo, se esconde un desprecio aristocrático por las heterogéneas y morenas e indias masas latinoamericanas. A iniciativa de Linda Lema, formamos en esos años, junto con el general Rodolfo Robles Espinosa, el que denunció, arriesgando la vida, la existencia del criminal Grupo Colina, el historiador Juan José Vega y el pintor Ángel Chávez, el primer grupo peruano de apoyo a la revolución bolivariana. Y como miembros de ese grupo, asistimos al Congreso Afictiónico llevado a cabo en la Universidad de Panamá. A Panamá entonces llegó un avión lleno de entusiastas venezolanos y con ellos tuvimos varios días de discusión. Una de las características del mundo contemporáneo es que han desaparecido las figuras carismáticas singulares. Dirigentes opacos, mediocres, se han hecho cargo de gran parte del mundo, aceptan y promueven guerras criminales, matan y hacen matar a miles de personas en medio de la indiferencia del planeta. Son las gentes que los propietarios del sistema capitalista mundial necesitan para que administren sus intereses. Esos gobernantes son dóciles con los grandes y duros con los débiles. Hugo Chávez fue la excepción. Es el héroe latinoamericano de esos días y como tal pasará a la historia. Chávez logró la hazaña de obtener el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano a una posición y actitud revolucionaria. Ganó especialmente a los pobres que vivían trepados a los cerros de Caracas en una miseria indescriptible en uno de los países más ricos del mundo por su petróleo, la Venezuela saudita, la del punto fijo. Puso encima de la mesa los verdaderos problemas de América Latina. Sobrepasó largamente, por su franqueza y audacia, la posición correcta de entonces, correcta entre comillas, la línea reformista de la democracia, cuyo modelo era la concertación chilena. Sin generar competencias o rivalidades en el campo democrático, se planteó objetivos más audaces, latinoamericanos y universales, más ambiciosos que el indigenismo de Evo o la revolución ciudadana de Correa. Lo que distinguió históricamente a Chávez fue su capacidad de liderazgo en América Latina, la estrategia de unidad continental independiente del poder imperialista que él planteó. Mencionó repetidas veces la palabra imperio que nadie se atrevía a pronunciar en los medios oficiales. Volvió a hablar fuerte y promover revolución. Para América Latina, su desaparición
significó la partida del líder, el hombre capaz de guiar a nuestros países a una coordinación práctica, con sentido. Con su muerte prematura, ha desaparecido, esperamos que solo temporalmente, ese liderazgo que nuestra región necesita. Recordemos los logros de la Revolución Bolivariana. En Venezuela, Chávez ganó 13 consultas comiciales presidenciales, regionales y municipales. Esto lo dije a los 3 años de la muerte de Chávez. Después, la Revolución Bolivariana ganó muchos comicios más. Triunfó en 6 referendos. Organizó un sistema electoral automatizado, uno de los más avanzados del mundo. Logró incorporar un voto voluntario de 19 millones de electores con 80% de participación el año 2013. Organizó 40.000 consejos comunales, 1.401 comunas, 1.294 salas de batalla, 28.791 movimientos sociales, 71.521 organizaciones populares. Convirtió a Venezuela en territorio libre de analfabetismo según la UNESCO. Logró reducir a 2,5% la desnutrición en menores de 5 años. Mantuvo la educación y la salud gratuita como objetivos y realidades principales de su gobierno. Organizó 886 infocentros para información tecnológica, 3 millones de computadoras en manos de niños escolares, todo para que la tecnología informática sea transferida al pueblo. Benefició a 2.500.000 pensionados. Convirtió a Venezuela en país líder en CELAC, UNASUR, ALBA, Petrosur, Petrocaribe y Banco del Sur. Logró construir 1 millón de viviendas para el pueblo. Después de su muerte, la revolución construyó mucho más viviendas y sobrepasó los 3 millones. En diciembre de 2015, la revolución bolivariana entregó en la parroquia Caña de Azúcar del estado Aragua la vivienda número 1 millón construida por la Gran Misión Vivienda. Pero sobre todo, recuperó PDVSA, una de las petroleras más grandes del mundo, y la mantuvo en y para Venezuela. Eso es lo que no le perdonaron. Chávez nació en Sabaneta, Barinas, un pueblo del llano, el 28 de julio de 1954. Murió en Caracas el 5 de marzo de 2013. Fue jugador de béisbol, monaguillo, aficionado a la pintura, la música, buen cantante, muy buen cantante. Recordamos sus canciones ante las multitudes, gran lector, conocedor de la literatura, el teatro y sobre todo la historia, gran orador. Tiene, decía García Márquez en el artículo citado, un gran sentido del manejo del tiempo y una memoria con algo de sobrenatural que le permite recitar de memoria poemas de Neruda o Whitman y páginas enteras de Rómulo Gallegos. En enero, pero bueno, también fue el diablo latinoamericano de esa época. Chávez no excluye al diablo de su agenda revolucionaria, decía Tomás Eloy Martínez. Una campaña multimillonaria y despiadada fue desencadenada contra él. En enero de 2002, renunció Luis Vigilena, su ministro del Interior y antiguo líder de la marxista URD, Unión Republicana Democrática. El 5 de marzo, Fede Cámaras, la CTV, la Universidad Católica Andrés Bello y la cúpula de la Iglesia Católica firmaron un pacto contra Chávez. El 11 de abril, el general Efraín Vázquez, comandante del ejército venezolano, apareció en la televisión rodeado por altos mandos y anunció que a partir de esos momentos desconocía a Chávez como presidente. Este grupo de militares puso como fugaz presidente al industrial petroquímico venezolano Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, la Confiep venezolana.
Carmona derogó las 41 leyes dadas por el gobierno de Chávez, destituyó todos los poderes del Estado, cerró el canal de televisión y rompió la cooperación con Cuba. El diario La República de Lima, no lo olvidemos, tituló su revista dominical del 14 de abril del 2002, llamando a leer un artículo firmado por Oscar Miranda. Autócrata venezolano cavó su propia tumba. Los demócratas venezolanos resolvieron la crisis en las calles. El régimen despótico, disfrazado de democracia, reveló su verdadera sustancia, la de una dictadura asesina y criminal. Y una leyenda debajo de la foto en colores. Pedro Carmona, el hombre en cuyas manos está el futuro del país. Este diario La República cayó en el ridículo. Cuando el suplemento salió aquel domingo al público, Chávez ya había sido restituido en el poder por el pueblo. No pudieron evitar la circulación de sus mentiras. Chávez fue restituido en el poder por una masiva movilización popular. Entonces se produjo el paro petrolero y la oposición se atrincheró en la Plaza Altamira de Caracas entre diciembre del 2002 y febrero del 2003. El 2004 Chávez estaba proponiendo y declarando el carácter socialista de la revolución. Toda la vida de Hugo Chávez fue de lucha. Toda la vida de la revolución bolivariana que él empezó y que ahora continúa es de combate. No es de conciliación ni de traición. En medio de un continente de medias tintas, ellos optaron a enfrentarse a los poderes que dominan nuestras naciones y llamar a las cosas por su nombre. Esa actitud dividió a Venezuela en dos polos, el revolucionario y el contrarrevolucionario. La última elección realizada con Chávez en vida se realizó el domingo 16 de diciembre del 2012, cuando eligieron a los gobernantes de cada entidad federal y a los legisladores a los parlamentos de estas, optando para el periodo 2012-2016. Los resultados oficiales dieron una victoria del PSV en 20 de 23 gobernaciones de estados y mayoría parlamentaria en 22 de 23 consejos legislativos estatales. La oposición obtuvo 3 gobernaciones y un consejo legislativo. Enrique Capriles, el líder de la oposición, mantuvo la gobernación de Miranda. Fueron las primeras elecciones regionales venezolanas en las que el presidente Chávez no pudo hacer campaña por sus candidatos desde 1998. Había sido atacado por el cáncer. Debido a su delicado estado de salud, Hugo Chávez delegó la mayoría de sus responsabilidades en su vicepresidente Nicolás Maduro, hoy presidente de Venezuela Bolivariana. En marzo del 2013 tuvo que regresar a la lid y hacer campaña padeciendo un agresivo cáncer cuyo verdadero origen algún día se conocerá. Chávez fue un héroe y un mártir durante sus últimos meses. Y después la revolución bolivariana vivió momentos dramáticos, pero triunfó en todos. Contra Venezuela y contra el recuerdo de Chávez, continúa y se agudiza la guerra económica, política y mediática que los poderes establecidos le declararon desde el comienzo. Yo tengo una posición crítica respecto de lo hecho y de dejado de hacer por los gobiernos progresistas de América Latina, porque creo que debemos estar atentos a sus errores y limitaciones. Está a la vista que esos gobiernos se salieron del libreto marcado por el imperio, aprovecharon una coyuntura favorable para orientar la economía de sus países en un sentido popular, pero no quisieron o no pudieron ir más allá. Venezuela fue la excepción y está pagando el precio. Los gobiernos progresistas estuvieron, están y estarán amenazados por el poder militar, económico y mediático de los dueños del mundo, limitados por economías débiles y colonizadas y por pueblos alienados y faltos de conciencia.
Por eso no llegaron a tocar la base de la injusticia social y del poder de las oligarquías en América Latina. Las inmensas facendas del Brasil, el poder de la oligarquía soyera en Argentina y Uruguay, el ejército pinochetista en Chile, el poder terrateniente en Ecuador, estructuras de la propiedad de la tierra y de los recursos naturales que son la base del poder imperial no han sido tocadas todavía. Solo Chávez y Venezuela se animaron a pasar el límite cuando recuperaron PDVSA y convocaron al poder popular con una agenda abiertamente socialista. Pero la base petrolera es efímera, variable y endeble en términos históricos, y es difícil pensar que la introducción abusiva y criminal del petróleo de esquisto y el bloqueo norteamericano no hayan sido instrumentos de la manipulación imperial también, y eso yo lo decía hace tantos años, contra la Rusia de Putin y la Venezuela de Maduro. Es difícil decir todo esto desde un país como el Perú, en que los izquierdistas no hemos sido capaces de superar nuestros propios defectos y con ese egoísmo tribal que nos caracteriza, hemos permitido y seguimos permitiendo que nuestros gobiernos y nuestras oligarquías estén entre los más cavernarios de América Latina. La esclavista clase alta peruana odió y odia a Chávez tal como odió y odia a Bolívar. Pero cuando hablamos de nuestra solidaridad con el proceso venezolano en las buenas y en las malas, no podemos dejar de recordar la advertencia de César Vallejo. Cuídate del leal 100%. Cuídate, España, de tu propia España. Nuestra solidaridad con Venezuela no debe ser ciega. Somos solidarios, no hinchas. Debemos ser conscientes, no integrantes de barras bravas. Podríamos decir entonces, cuídate América Latina de tu propia América Latina. Cuídate Venezuela de tu propia Venezuela. Cuídate izquierda de tu propia izquierda. Pero esa posición crítica, que debe hacer el balance de las políticas públicas que las izquierdas latinoamericanas y los denominados populismos han hecho desde los gobiernos de Perón, Allende, Siles, Goulart y el primer García, con similares consecuencias de inflación y desabastecimiento para nuestros pueblos, esa posición crítica no debe significar indiferencia. Mantenemos una total solidaridad con la Venezuela de hoy y con su pueblo. Es la hora de recordar, pero acabemos con ello. Ese no es el tema finalmente de esta noche, porque es la hora de recordar a Hugo Chávez, rememorar su heroísmo civil, siendo militar, y su martirio. Es la hora del apoyo a las luchas diarias que los compañeros venezolanos libran en defensa de su revolución, que vemos como la nuestra. Estamos y estaremos con ustedes, compañeros, hermanos, y decimos con ustedes hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Muchas gracias, compañeros.